Bueno, entremos en materia. Estamos hablando de ¿qué? De los dones del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y estábamos hablando qué eran los dones. Y vamos a continuar y terminar este tiempo. Dice 1 Corintios 12, versículo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Ahora con los dones no puedes andar ciegamente en una vida cristiana. No, Dios nos ha dado herramientas. ¿Para qué? Para movernos, para actuar en este mundo natural. Y también aprendíamos algo, la diferencia entre fruto, talento y don. ¿Un fruto qué es? A ver, alguien que me diga. No voy a dar chocolatinas. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Esos son partes del fruto. Pero el fruto del Espíritu Santo es la obra en nosotros, es el carácter moldeado del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu Santo identifica nuestra madurez. Si no tienes gozo o amor, o tú dices: yo tengo amor pero no me aguanto al vecino, eres un inmaduro espiritualmente y humanamente. Porque el fruto hace un trabajo en nosotros, modela y forma el carácter de Cristo en nosotros. Pero el don hace lo contrario, es una obra hacia afuera. Gloria a Dios. Así que necesitamos crecer en fruto, porque un don sin el fruto del Espíritu Santo es una arma peligrosa. Es como entregarle tal vez un carro a un niño de 4 años. Es algo peligroso. ¿Qué diferencia hay entre talento y don? Y lo hablábamos también. Quiero resumir rápidamente. Talentos son habilidades que tenemos, que vienen con nuestro nacimiento, en nuestros genes dados por Dios, nuestro Dios Padre. Los talentos son las habilidades que Dios nos da, como la música, la pintura, y estas personas aprenden muy fácil todas estas cosas. Entonces son los talentos que Dios nos dio. No son dones, son talentos que todo ser humano tiene, para la pintura, para el deporte, para las artes, hablar en público, tantas cosas que pueden tener, y todos lo pueden tener, y algunos se lucran de ese talento y tienen fama, tienen gloria, tienen muchas cosas, son apreciados por los demás porque tienen un talento que los definió y los sacó adelante. Amén. ¿Cuántos conocen personas así, con talentos extraordinarios? Gloria al Señor. Los dones son dados por el Espíritu Santo, pero son dados al creyente después de que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. ¿Cuándo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros? ¿Alguien sabe? Cuando reconocemos, con la conversión, reconocemos a Jesús en nuestra vida, queremos que Él nos tome, decimos: Señor, te reconocemos, tú eres nuestro Señor. Inmediatamente algo sucede en el Espíritu Santo. Hay un espíritu de adopción allí que nos toma como hijos, pero nos da el regalo también del Espíritu Santo en nuestra vida, y comienza un proceso de ser desarrollado. Número 1, el fruto de nuestra vida, porque por eso es que hablábamos de una manera, pero comenzamos a hablar de otra manera. Y lo primero que cambia en nuestra vida es el lenguaje. Tal vez hablábamos y decíamos tantas cosas, pero comienza a cambiar nuestro lenguaje, comienza a cambiar la manera de nosotros hablar, y comienza un desarrollo también de los dones. Algo que tenemos que aclarar en esta mañana es que los dones no son tuyos, son un regalo que Dios nos da. Pero tú no puedes decir que es tu don, porque si el Espíritu Santo no fluye a través de ese don está muerto. No pasará nada. Es que yo soy el que sano. Tú no eres el que sana. Es Dios a través de ese don que sana, pero no eres tú. Entonces los dones no son tuyos.
Es el Espíritu Santo actuando en ti. Es Dios usándote y manifestando su poder por medio de ¿qué? De un don. Cuando entiendes eso en tu vida, sabes que el Espíritu Santo es el que se mueve a través de ese don. Ya mi enfoque no está en el don, sino que está en la presencia del Espíritu Santo, y comienzas a honrar al Espíritu Santo que está en ti, el cual activa los dones que están en ti. Un don desarrollado nunca será desarrollado sin tener una relación personal con el Espíritu Santo. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versículo 4, y quiero leer esta versión, la PDT. Dice en el versículo 4 en adelante de esta manera. Me gustó mucho cómo lo explica esta versión. Dice: hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo Espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos. El Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento, y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, y a otro el de poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas, a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo esto lo hace el Espíritu Santo, y Él decide lo que le da a cada cual. ¿Quién decide qué tenemos en nuestra vida? El Espíritu Santo. Ya todos tenemos dones en este lugar. Pastor, ¿cuáles? Yo no sé. ¿Qué trabajo nos toca a nosotros? Ir metiéndonos. Pastor, pero ¿cómo lo hago? Y yo les decía algo, ¿sabes? Viendo novelas nunca vas a desarrollar un don de Dios. La única manera de desarrollar los dones es en medio de la congregación, en medio de la gente, en tu interacción con las personas. Porque los dones son para la edificación ¿de quién? De todos nosotros. No es ni para ti mismo. Tú no dices: uy, yo tengo un don de sanidad, Señor, sáname ahora mismo, ahora. Tú puedes orar por ti y puede suceder, pero los dones se hicieron para la edificación de la iglesia. Y si ese don está enterrado, nunca vas a saber qué don tienes. Pero cuando te expones, y yo les decía, cuando te expones en esos ambientes, Dios va a comenzar a obrar. Y hablábamos de 3 dones. El primero, ¿cuál fue? Los dones de revelación capacitan para saber. Los primeros dones se clasifican en la palabra así: dones de revelación capacitan para saber. Y el primero era palabra de sabiduría, que es ¿qué? Es saber decir y hacer en el momento exacto. ¿Qué decir y qué hacer en el momento exacto? ¿Cuántos anhelan ese don? Necesitamos esos dones. Ahora, dice que el Espíritu da como Él quiere, pero también la palabra de Dios dice que pidamos los mejores dones. Si tú los pides, Dios te los va a dar. Gloria al Señor. Es cuando Dios te dice qué decir en el momento exacto. Tú no sabes cómo reaccionar, cómo hablar, pero el Espíritu Santo coloca eso en tu vida. El otro es palabra de ciencia y de conocimiento. El domingo pasado vimos ejemplos, vimos versículos. Estoy simplemente resumiendo. Palabra de ciencia o de conocimiento, dice: el Espíritu Santo le permite tener el conocimiento de eventos presentes, pasados, de una persona o algún asunto. ¿Para qué? Ay, ¿cómo así que? No es ni para chismosear, ni para hablar del otro, para actuar. ¿Cómo? Orando por la persona, acercándosele, para formar y aumentar la fe en la persona. Y discernimiento de espíritus es el otro, que es que
poder para distinguir la procedencia de algo. Puede ser un espíritu, un ambiente espiritual o algo similar, para saber si proviene de Dios o del enemigo y reprender en el nombre del Señor. Y miramos muchos casos en la palabra del Señor de eso. ¿Cuántos han entrado a un ambiente que usted dice, aquí hay algo raro? ¿A alguien le ha sucedido eso? No me asusten. Que usted dice, hay unos que dicen, uy, siento como algo negativo en este lugar. O que tú entras a un lugar y dices, qué paz tan chévere que se siente en este hogar. Uy, no, aquí sí, mejor dicho, hay un ambiente tan lindo. Yo llego a hogares donde yo digo, qué ambiente tan hermoso, qué ambiente tan glorioso. Se siente una paz, claro, ahí está el ambiente, el Espíritu Santo en medio de esto. ¿Cuántos anhelan tener ambientes así? Poder discernir también los corazones, gloria al Señor. Y a veces necesitamos ese don porque oramos mal. Jesús muchas veces reprendió la enfermedad, otras veces oró por la enfermedad. Y les ponía el ejemplo de mi pierna. No falta el que estoy en la puerta y comienza, Señor, reprendo esa pierna del pastor en el sal fuera. No, fue un estirón mal, fue algo ahí que se luxó. Entonces, ¿hay algo espiritual ahí? No, hay algo físico que pasó. Pero también hay enfermedades que no son físicas, sino que son influenciadas por demonios que atormentan a las personas. Y nosotros como pastores muchas veces hemos orado por eso. Yo recuerdo una vez en un encuentro una señora con sus dedos todos torciditos así. No podían enderezarlos y ella decía, no puedo con esta artritis. Y recuerdo que el Espíritu Santo nos llevó a la pastora y a mí a orar por ella. Pero lo primero que nos dijo, dígale que le pida perdón a su familia, que el resentimiento tiene sus manos así. Oramos por ella pudo pedirle perdón y saliendo de ese encuentro ya podía maniobrar más sus manos. Gloria al Señor, porque Dios lo puede hacer. Sigamos. Hay otra clasificación de los dones y son los dones de poder que nos capacitan para el hacer. Los primeros nos capacitan ¿para qué? Para saber. Ahora vamos con el hacer. Dones de poder se caracterizan porque manifiesta el poder sobrenatural de Dios para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo le da sus dones a la iglesia y utiliza al cristiano en el momento que él considera necesario para la edificación. Es decir, que se manifiestan por la operación y la unción del Espíritu Santo en momentos determinados. Los dones se clasifican los dones que se clasifican de poder son fe, sanidades y milagros. Diga, fe, sanidades y milagros. Pero nos encontramos con algo en esta mañana. Hay uno que está repetido. ¿Cuál es? La fe. La fe es un fruto, pero aquí también aparece como un don. Pero entonces, ¿dónde es? ¿De cuál es? La fe en el fruto y también la fe en los dones. Y la fe viene del griego pistis, que significa fidelidad. Es interesante notar que en el Evangelio de Juan nos encuentra esta palabra fe en un sentido diferente, pisteu, que significa creer. Y aquí vamos como viendo las dos clases. Esta aparece 85 veces en ese lugar. Esta palabra creer llegó a ser tan importante en el Evangelio del Nuevo Testamento que a todos los que seguían a Jesús les llamaban creyentes. Wow. ¿De dónde viene la palabra creyente? De esa palabra griega pisteu. Creyente, creían en Dios hasta más allá de sus fuerzas. Ahora, la fe como fruto, ¿cómo la podemos evidenciar en nuestra vida? Es la que nos sirve para la vida cotidiana, para creer lo que Dios puede hacer en tu vida, en sus promesas, aún en nuestra salvación. Es la fe que utilizamos para creer en estas cosas
en el día a día y cada día va creciendo. Te sirve para creer en Jesús, para verlo como Padre, para ver que Él es tu Señor, para saber que Él puede hacer las obras en tu vida. Entonces esta fe es la que nos sirve en el día a día, en la cotidianidad. Y esta fe va madurando con el tiempo. Hay una palabra que dice que la fe es como un grano de mostaza, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero no significa que te vas a quedar con esa fe de un grano de mostaza. Es tan pequeño, es la cabeza de un alfiler. Ay, yo ya me conformé con esta. No, esa fe es el potencial. Es una semilla tan pequeña, pero tiene un potencial de ser un árbol. Y por eso la palabra da el ejemplo que es un potencial tan poderoso. Ahí está. No que solo tengas una semilla como un grano de mostaza, porque la fe se fortalece, la fe madura, la fe crece. Dice que primero es sembrado ese granito, ese grano tan pequeñito y crece como una planta, pero dice que ella sigue creciendo y se vuelve la hortaliza, una de las hortalizas más grandes, pero ella no se queda ahí, sino que sigue creciendo hasta que se vuelve un árbol. Dice la palabra de Dios que aún las aves anidan en él. No te estoy diciendo que es el árbol más grande, pero se vuelve un árbol de algo tan pequeñito como la cabeza de un alfiler. Porque eso es la fe, el potencial tan grande que tú puedes tener, algo tan pequeño, pero puede ir creciendo. Los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Pedían fe. Y la palabra dice que también pidamos la fe. Entonces la fe fruto es la que nos sirve ¿para qué? Para la vida. Es esa fe cotidiana que te hace crecer, que esta palabra que estás escuchando, tú dices: esta palabra es de Dios. Esa es la fe fruto. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo que comience a moldear nuestra vida y nuestro carácter. Porque cuando tienes una fe procesada en el carácter, a pesar de cualquier situación que te pase, tú vas a decir: yo creo en Dios. Pastor, pero me pasó esto, pero sigo creyendo en Dios. Y es esa fe que necesitamos, esa fe fruto que nos hace seguir nuestro camino en Dios. ¿Cuántos necesitan esa fe fruto? ¿Alguien necesita esa fe fruto en este lugar? Todos los días necesitamos. Y sabes, el Espíritu Santo está en ti y el fruto del Espíritu Santo está en ti. Ahí está. Dios no nos dio por pedacitos. Es que yo tengo esto, pero no tengo esto. Ahí está. El don del Espíritu Santo está en ti y necesita ser desarrollado, madurado. Ahora, la fe como don, que es lo que estamos hablando en esta mañana, el don de fe se diferencia de la fe que salva y de la fe que viene como fruto del Espíritu Santo, porque esta va mucho más lejos, pues encierra una confianza absoluta en Dios, en su palabra y en lo sobrenatural de Dios. La fe don trabaja en lo sobrenatural de Dios. Es algo que proviene directamente de la gracia de Dios. No es mi fe, sino la fe de Dios ahí en mí, que me es aplicada de una manera sobrenatural. En otras palabras, el don de fe es la fe en grado extraordinario. Generalmente este don de fe va acompañado de muchos otros dones, como el de sanidades, el de milagros. La fe don es la que produce los milagros en nuestra vida. Tú crees que va a pasar y tienes la certeza de lo que va a venir y lo ves delante de tus ojos. Y los ejemplos que podemos mirar en esta fe don está en Hebreos capítulo 11. En todo el capítulo no lo vamos a leer, pero allí en este capítulo también es llamado a menudo el salón de la fe, donde en Hebreos 11 que encontramos que por la fe Noé, pasando 120 años, construyó un barco. Imagínese, Dios le dice: construye este barco, construye esto, le da las dimensiones, le da todo, y le dice: va a haber un diluvio. Ni siquiera llovía, ni siquiera caían gotas del cielo.
¿Cómo que va a llover? ¿Cómo que va a haber un diluvio si eso no existe? Pero él creyó. 120 años. Donde antes el vapor de la tierra subía y humedecía las plantas y los árboles. Pero allí no habían gotas de lluvia. Tal vez tú puedes salir de este lugar diciendo: uy, Dios dijo que va a llover. Claro, en Medellín cada rato llueve. Pero en ese momento no se conocía que era una gota de agua ni una lluvia. Pero Noé creyó y tuvo fe, esa fe poderosa. En Abraham también miramos que creyó que sería padre de una multitud, de una generación. Aun cuando su esposa Sara era estéril y cuando él era un viejo que ya no podía hacer nada de 80 años. ¿Sabes? Esa fe don es la que mueve los milagros poderosos, milagros extraordinarios que rayan con la naturalidad de las cosas. Donde tú dices: eso solo lo pudo hacer Dios. Esa es la fe don. ¿Cuántos desean tener una fe así? ¿Sabes que los apóstoles tenían una fe don? Podían morir y seguían creyendo en Dios, en que su Redentor vive, y podían ver los milagros, podían ver los prodigios. Ellos entendían que iban a ser usados por Dios e iban a hacer la obra. Gloria a Dios. Número 2 está el don de sanidades. Sanidades. Y sanidad viene de la palabra griega aima, que significa una sanidad. Este don es sanidades. Podría decir que cuando Dios quiere operar sanidad en el pueblo, envía esa unción de sanidad para activar el don de sanidades en aquellos que lo tienen y así obrar en el pueblo. Y quiero poner un ejemplo allí. Está en Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante que la lepra se fue de él. En este don se tiene la certeza de que Dios sanará. Cuando Dios usa una persona por medio de este don de sanidades, esta persona tiene la certeza de que Dios va a sanar. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba en Listra, fue usado por el Espíritu Santo para sanar a un cojo de nacimiento. ¿Dónde está? En Hechos capítulo 14, versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Te pregunto, ¿alguno de aquí se atrevería a orar por alguien así? Número 1, está imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dijera: puedes orar por este que es que nunca así nació, está imposibilitado de los pies, está cojo de nacimiento. ¿Alguien se atrevería a orar por él? Pero Pablo dice que oró, dice, el cual, dice en el versículo 9, en este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios. Cosas extraordinarias que Dios lo hace y lo sigue haciendo. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? No solo enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades de toda índole. Por eso murió en la cruz del Calvario. Ahora, el don de milagros, otro don. El término milagro, 1 Corintios 12:10, se traduce de la palabra griega dunamis, que quiere decir poder, capacidad inherente. Se usa, su origen es de carácter sobrenatural.
El cristiano que tiene el don de milagros tiene la capacidad de hacer obras sobrenaturales por medio del poder del Espíritu Santo. Los milagros que Dios hace por medio de ellos los hace, número uno, para mostrar el poder de Dios. Número dos, para confirmar la fe de las personas. Y número tres, para confirmar la palabra de Dios. Wow. Podemos encontrar allí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4, donde dice esto: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. La predicación de Pablo no era fundada simplemente en palabras humanas de sabiduría, sino en el poder, la demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe estuviera fundada ¿en quién? En Dios. Así que el don de milagros se manifiesta operando aún contra las leyes naturales. Cuando tú crees y ves que ya no hay nada que hacer, es donde Dios comenzará a actuar. ¿Milagros de qué? De sanidad, milagros en tu casa, milagros financieros, milagros en tu familia. Un milagro es porque ya no se puede hacer nada más. Ahí es donde Dios obra sus milagros. Si tú puedes hacer cosas, no es un milagro. Pero cuando tú dices, ya no hay nada que hacer, ahí es donde actúan los milagros de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho milagros en su vida? Sabes, a mí Dios me ha hecho milagros donde decimos, ya no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, tú das todo perdido. Pero llega Dios con su poder y hace milagros poderosos a su manera, que quedamos simplemente asombrados de lo que es Dios. Gloria a Dios. Entonces, acabamos de ver estos dones que son los dones de ¿qué? Dones de poder. Gloria al Señor. Y estos dones de poder son gloriosos, son dones que capacitan para el hacer. Ahora vamos con la otra parte de los dones, y son los dones de inspiración, o capacitan para el hablar también. Dice la palabra en 1 Corintios 12 versículo 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Y primero que vamos a tocar es el don de géneros de lenguas. La palabra género deriva del griego genos, que significa familias, tipo, linajes o clase. La palabra lengua traduce en el griego glosa, que también significa idioma. Dios utiliza este don para hablar a la iglesia en diferentes idiomas o lenguas, y los mensajes en lenguas deben ser interpretados para la edificación de la iglesia. Es importante indicar que no es lo mismo el don de género de lenguas que hablar en lenguas, y lo vamos a explicar. Ahora, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Ahora, las lenguas humanas son para dar a conocer el mensaje de la palabra. ¿Dónde ocurrió esto, pastor? Ocurre aún, ocurre en el día a día. Ocurrió en Hechos capítulo 2 versículo 1. Vamos a leerlo, por favor, porque cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, dice la palabra que muchos, todos los que estaban allí, comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. Gloria a Dios. Mire lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que ¿quién? Que hablasen. Y mire lo que dice tan particular acá: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar de su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, a los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, en romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Wow, ¿qué fue lo que pasó? Estaban allí esperando y llegó el Espíritu Santo, los tomó y comenzaron a hablar en toda clase de lengua. Ahora les pregunto, ¿cuál era el nivel cultural de los discípulos? Eran pescadores. Uno que otro era algún estudioso, pero la mayoría ni sabía hablar muy bien su lenguaje. Y comienzan a hablar en todas estas lenguas. ¿Con qué fin? Para hablar de las maravillas de Dios. Y esto es algo poderoso, porque Dios les entregó este don poderoso. Y sabes, quería traer un ejemplo de nuestro presente. Yo no sé si ustedes recuerdan a Sanel y a Samuel, que estuvieron predicando en este lugar, estos misioneros. Y ellos llegaron a ¿cómo se dice? A una tribu de aquí, como de La Guajira, de por esos lugares. Pero llegaron allá y hablaban en su lenguaje nativo, no conocían otro lenguaje. Pero ellos se pusieron a orar y no se preocuparon por eso, y comenzaron a orar. Y la jefe de la tribu estuvo como por ahí cerca, pero dice que comenzó a caer un fuerte aguacero en ese lugar. Y ellos nos cuenta que no sé si fue Sanel o Samuel, alguno de los dos. ¿Cuál fue? Sanel, Samuel y Samuel Conó. Dice que volteó a mirar a una indiecilla de ellas y comenzó a hablarle, pero no salió un lenguaje en español, sino que comenzó a hablarle en el idioma, y él se asustó y ella quedó peor. ¿Y quién le enseñó el dialecto de nosotros? Y eso fue algo tan poderoso, porque fue la manera de acercarse a la tribu y que toda esa tribu fuese evangelizada por medio de este hombre. ¿Sabes? Si hay testimonios tan poderosos de lo que Dios puede hacer, de evangelistas que han ido a otro país y van en fe, y cuando llegan y tocan ese territorio comienzan a hablar ese idioma, porque necesitan hablar su idioma para evangelizar. Wow, qué cosas tan poderosas hace el Señor. Primera de Corintios 14:13 nos dice así: por lo cual el que hable en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que muchas veces Pablo oraba, pero oraba en lenguas y no podía entender lo que estaba diciendo, porque estaba orando en otras lenguas. Pastor, ¿y cómo para qué sirve eso? ¿Sabes? Hay cosas que tú tienes que orar que ni tú sabes que tienes que orar, pero el Espíritu Santo sabe qué orar. Y el Espíritu Santo, dice la palabra, que intercede por nosotros. ¿Cuántos se alegran de que el Espíritu Santo interceda por ustedes? Él hace oraciones que tú y yo tal vez ni sabemos que las hace, pero Él ora por nosotros. Tal vez oramos de maneras tan incorrectas, pero el Espíritu Santo ora de maneras correctas. Dice Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Gloria al Señor. ¿Por quién? Por el pastor, por los líderes, por todos nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por esto? Hay cosas que no las conocemos y las pasamos por alto y decimos: Señor, pero ¿será que el pastor me ayuda a orar por eso? Hay alguien que está orando por ti, que es poderoso y se llama el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y el don de interpretación de lenguas, como lo dice, es interpretación de aquellas lenguas. Pero las lenguas angelicales son ese idioma que viene de parte de Dios, que no es ninguna lengua humana, sino que es el Espíritu Santo hablando directamente con el Padre. Y muchas veces no lo vamos a entender, pero hay otro don que puede interpretar esas lenguas y saber qué es lo que está diciendo. Por eso la palabra de Dios dice: el que hable en estas lenguas, si no hay una interpretación de esa lengua, no la hable en la iglesia, en público. Yo no sé si te ha pasado que se levanta alguien y comienza a hablar y usted: ¿y qué está diciendo? Y tú quedas más confundido que mejor dicho. Pero cuando esta persona habla y hay alguien que interpreta, trae conocimiento a la iglesia. Y es una de las maneras como Dios se mueve. Generalmente el cristiano que tiene el don de géneros de lengua tiene también el don de interpretación de lengua. Ahora, vamos al don de profecía, donde se han presentado tantas situaciones. Y la palabra profecía se traduce la palabra griega propeteia, que significa profecía, un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo, para consolar en la aflicción o animarlo, para revelar cosas, para traer edificación, consolación y exhortación. Veamos algunas características de lo que es la profecía. Ahí está el hermano Noah. Hermano Noah, ¿me deja predicar? Gracias. Veamos algunas de las características de la profecía. Dice 1 Corintios 14:3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Y aquí podemos hablar mucho acerca de esto, porque muchos se creen profetas y están hablando de simplemente adivinación dentro de la iglesia. Porque la profecía no se debe utilizar para atemorizar, manipular a los cristianos o a las congregaciones. Y hay mucho por ahí manipulando, mucho ahí diciendo cosas que ni siquiera son verdad. Porque la profecía tiene estos tres aspectos, y si no los tiene, duda de esa profecía. Duda de esa profecía. Muchos se me han acercado: pastor, Señor me dice que tú estás con una tristeza. ¿Cómo quedas tú después de eso? ¿Quedas edificado? ¿Quedas consolado? No quedamos de esa manera. ¿Sabes? A esa profecía le faltó mucha cosa. Entonces, mira a ver dónde iba. Debemos utilizar y entender bien lo que es el don profético. Muchos, el don profético, te han dicho: sabes, el Señor me dice que me entregue ese carro, corra de esa iglesia. Eso no es profecía, eso es manipulación. El Señor me dice que traigan de a 500,000 pesos aquí adelante. Eso es un ladrón. Eso no es profecía. No es profecía. Cuando alguien que te diga: el Señor me dice que te vas a accidentar saliendo, no le digas amén nunca a eso, porque eso no es profecía. ¿Sabes? A mí hace muchos años, cuando me bajé de una tarima, una profeta que era profeta, pero ¿sabes? Así como Dios usa a las personas, el diablo también las puede usar. ¿Recuerdan a Pedro en la mesa con Jesús? Y Pedro recibe una palabra: Señor, tú eres el Cristo.
Y Jesús le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero a los momentos estaba diciéndole: Señor, no te crucifiques, volémonos. Y el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Porque Dios puede usar a una persona, pero tú y yo necesitamos tener discernimiento de espíritu para saber si eso viene de Dios o no viene de Dios. Y la señora, me bajé del púlpito y recuerdo que me paró y me dijo: el Señor te dice. Y con eso te asustan. Cuando te dicen el Señor te dice, tú, uy, Dios. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que toda profecía debemos nosotros, ¿qué? Juzgarla y pasarla por la palabra. No le digan amén al que se le acerca diciéndole: el Señor te dice. Y me dice: el Señor te dice que vas a estar en silla de ruedas y que tú no eres pastor. Y yo le digo: ¿sabe qué, hermanita? Con todo el amor del Señor, yo no acepto esas palabras, porque eso no es una profecía. Porque una profecía me trae consolación, exhortación, pero cuando habla de exhortación es que te da ánimo para salir de eso, que te dice: sí, tal vez has hecho esto, pero esto y esto, y sales consolado, sales bien de una palabra profética. No sales ni triste, ni llorando, ni asustado. Eso no es profecía. Y yo le dije, porque la profecía, según la palabra, dice esto, esto y esto. Hermanita, Dios le bendiga, pero yo no acepto estas cosas. ¿Qué hubiera pasado donde yo hubiera dicho: uy, amén, así va a ser? Estaría en una silla de ruedas. Por eso siempre mire el que se le acerca. Hay gente que no tiene un don de profecía, sino que tiene un don de palabra de ciencia. Y el de palabra de ciencia no es para que vaya y se lo diga, sino para que ore por él y para que le diga al Señor cómo actuar en medio de esa situación. No es para que vaya y le diga en el oído: oiga, usted hizo. No. Necesitamos aprender a ejercitar los dones dentro de la iglesia. Muchas veces Dios me usa en el don de ciencia y me dice: esta persona está pasando por ese momento. Yo no voy a ir a decirle eso, pero me pongo a orar por él, me pongo a interceder por él. Y Dios me da una palabra en la Biblia para ir a decirle a él, para que él se anime y se fortalezca. Es poder madurar y trabajar el don como se tiene que trabajar. Pero mucho cuidado los que dicen: el Señor te dijo, y tú sales más cargado de como llegaste. No recibas esa palabra que no es de Dios, porque la palabra profética trae edificación, exhortación con amor y para levantarte, y consolación. 3 cosas. Nunca para pedirte plata, nunca para decirte que se va a acabar tu matrimonio, nunca para decirte que estás en la paila número 8, que te estás quemando, nunca para decirte que no eres un cristiano, nunca para manipular tu corazón, tu billetera o tu vida. Y perdone que lo hable desde aquí, pero estamos cansados de los malos testimonios que hay a nivel de la iglesia sobre la profecía, cuando es otra cosa bíblicamente que habla la palabra del Señor del don de profecía. Que cuando Dios te habla, porque Dios, ¿cuántos creen que Dios habla? Y cuando habla, ay, tú sales: Padre, gracias, Señor, salgo con fuerza, salgo, me levantó, me fortaleció, salgo, Padre, bendecido. Gloria al Señor. No sale ni con una deuda de este lugar, ni con una hipoteca de este lugar. No. Pero muchos han manipulado, y lo que tienen no es un don de profecía, sino un espíritu de adivinación en ellos. Ay. Examinémonos, familia. ¿A qué le decimos amén y a qué no le decimos amén? Amén. A esto sí le pueden decir amén. Gloria al Señor. ¿Cómo sé que una profecía es de Dios, pastor? Ya lo dijimos, te va a causar estas cosas: consuelo, corrección con amor, y vas a salir edificado. Tú sabes que creciste en eso.
El Señor te dice que te van a robar, no es de Dios. El Señor te dice que hay orgullo en ti, dúdalo, no es el don el cual estás ejerciéndolo equivocadamente. Que te vas a ganar la lotería. Ay, ¿cómo así, hermana? Ahí sí es don. Ahí sí, lo recibo, Padre. Y no es una palabra profética. No es una palabra profética. Hermana, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Y puse este ejemplo porque para las cosas buenas sí decimos amén y las tomamos, cuando sabemos que tal vez esto no viene de parte de Dios. Hermana, el Señor me dice que te vas a ganar el baloto. Ay, gracias a Dios, Padre, voy a comenzar a hacerlo. No. Edificación, ¿qué más? Exhortación, consolación. ¿Y cómo es la exhortación? Ay, ¿usted no ha tenido personas a su lado que te regañen y tú no te sientes regañado? Que te regañen y te dicen, pero este me regañó. No me sentí como regañado, me sentí como hay que seguir para adelante. Esa es la manera como Dios exhorta. No, pecador incircunciso, paila 8, eres un abortivo de Dios. Eso no es de parte de Dios. No es. Corran de esas profecías. Hay muchos manipulando en esta área. Toda palabra profética te va a llevar a tener paz. Así te digan y lo pongan muy lindo, el Señor te dice. El Señor te dice. Suena muy lindo, muy espiritual, pero de Dios no tiene nada. Así que usted va a decirle, bueno, voy a orarle al Señor, muy educadamente, muy hombre de Dios, voy a orarle al Señor y que Dios me muestre, me dé el sentir si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Pero no le digas amén a todo, porque cuando tú dices amén estás acertando. Así es, eso va a pasar. No. La misma palabra de Dios dice que juzguemos las profecías. Y a mí cuando alguien me dice así, yo le digo, vamos a orar por eso, Dios les bendiga, y quedamos puntos suspensivos porque hay que orar. A todos no le podemos decir sí. Necesitamos ser maduros en esto. Dice la palabra de Dios así, Romanos 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Sabes qué dice? Úsese conforme en las obras que tienes por fe. Hay muchos dando profecía y no tienen obras de fe. No aman, no están bien con su familia, no vienen a la iglesia, no los ve uno orando y dando profecías. La palabra es muy central y dice, úsese a la medida en las obras de fe que tú tienes. El testimonio va a decir mucho del que está hablando. Va a decir muchas cosas del que está hablando. Siempre la profecía pásala por el sedazo de la palabra de Dios. Toda palabra toda palabra profética debe estar respaldada por la palabra de Dios, por la Biblia. Van así juntas, van así. Tanto una palabra profética como un versículo de la palabra van así unidos. Esto no va que me lo inventé y esto. Gloria al Señor. Y Dios a una palabra profética puede utilizarlo en cualquier momento. Y si alguien tiene ese don profético, no significa que es un profeta. Aclaremos eso. No es un profeta. Puede ser utilizado con el don profético, pero no lo llames profeta, porque no es profeta. Puede ser utilizado por ese don. Amén. Todos como con temor, ay, ¿será que digo amén? Pero estamos leyendo la palabra del Señor. Debe estar de acuerdo a lo que enseña la Biblia.
Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Escriban los versículos, pasen esta palabra por el sedazo de la predicación de la Biblia. No coman cuento. Siempre les digo a los estudiantes y a ustedes como familia, siempre pasen toda predicación por el sedazo de la palabra de Dios. Nosotros los predicadores no tenemos que decir nada fuera de la palabra de Dios. Todo está allí. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de intervención privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda palabra profética es inspirada por el Espíritu Santo y anclada a la palabra de Dios. Y hay un 90% donde no están hablando lo que Dios les dice que deben estar hablando. La profecía no debe expresar conceptos que contradigan lo que está escrito en la Biblia. Y yo he escuchado profecías donde dice: sabes, ya Dios te quitó los dones. Comience por ahí. Diga: este Señor, qué locura. Si Dios dice que los dones son irrevocables, ¿por qué Él me está diciendo que me los quitó? Necesitamos aprender de la palabra del Señor y no dejarnos meter carreta ni cuento. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso yo quiero que ustedes se pongan en pie. Con eso terminamos los dones. ¿A cuánto les gustó esto? Gloria. Salimos edificados. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. ¿Saben? Conocemos el fruto del Espíritu Santo, conocemos los dones. Hay dones de servicio, gloria al Señor. Pero ¿qué más vamos a explicar del servicio? De servirle al Señor. Y dones de administración, donde Dios nos enseña a administrar los recursos también. Y hay muchos dones, pero los más específicos y de relevancia son estos dones, los cuales quería traer para que ustedes como iglesia, si queremos sumergirnos en el río del Espíritu, necesitamos saber cómo se mueve el Espíritu. ¿Cómo se mueve el Espíritu? El Espíritu Santo se mueve con el fruto y con los dones. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y yo quiero que en estos momentos que nos quedan, en estos momentos, tú has visto el mover de Dios tan poderoso, los dones tan poderosos que están allí en la palabra, dones sobrenaturales, dones de poder, de acción, dones que nos enseñan a hablar, dones que nos enseñan a pensar, dones que nos enseñan a actuar. Hay muchos dones y están en ti. Ruégale en esta mañana al Espíritu Santo que te ilumine qué dones tienes. Y como decía en una prédica hace 15 días, y sé confiable para que esos dones se desarrollen en ti, para que esos dones se muevan en ti, para que esos dones fluyan en ti, para que esos dones tomen el control, para que esos dones se direccionen, para que esos dones se muevan. Gloria al Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos y oras al Espíritu Santo? ¿Qué tal si aprovechamos este momento allí y tú adoras allá al Espíritu Santo y comienzas a decirle: Espíritu Santo, aquí estoy, dispuesto, Señor Jesús, dispuesto, Jesús. Así es, Dios. En nuestro corazón venías tu voluntad. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te queremos conocer. Queremos cada día conocerte, Espíritu Santo. Hay dones tan poderosos en esta casa, en
tu vida. Espíritu, Avívanos, Señor. avívanos, te anhelamos, Dios. Oh Cristo. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Oh Cristo. avívanos, Llena cada vida en esta noche, Señor, en esta mañana. Llena cada vida, Señor. Activa los dones, Señor. Cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve Padre, aquí. mira a cada persona. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados se Cristo. abren, tu reino se mueve aquí. Eres nuestro consuelo. En ti está nuestra Eres nuestra esperanza, oh Señor gran Jesús. Dios, oh gran Dios. Levanta tus manos al cielo y tú le vas a decir: Espíritu Santo, estoy dispuesto a ser usado por ti. Estoy dispuesto, Señor, a ser usado por ti. Pero tienes que entender algo. Los dones se hicieron para personas que no son egoístas. Los dones se hicieron para la edificación de su iglesia. Los dones se hicieron para que tú te muevas en el poder de Dios. Señor, hay dones de sanidad en este lugar. Hay dones de milagros en este lugar, Señor. Hay dones, Señor, de conocimiento. Hay dones de discernimiento. Hay un multicolor de dones en este lugar, Dios. Pero el Señor te dice: quiero usarte. Quiero usarte. Quiero usarte. Necesito que tú creas y que cuando hable a tu espíritu obedezcas, para que tu don comience a madurar, para que tu don comience a actuar, para que te fortalezcas, para que tú puedas activar los dones, Señor Jesús. Los cielos se abren, Dios. Tú diste poder a la iglesia, Señor, para que la iglesia actuara, para que la iglesia se mueva, para que la iglesia no esté sorda ni muda, para que la iglesia edifique la casa, para que seamos edificados los unos y los otros, Señor Jesús. Pastor, pero ¿quién soy yo para tener esto? No es quién eres, es que a Él le plació colocarlos en ti. Es que a Él le plació colocarlos en tu vida, porque son regalos, no porque los merezcas, sino por un propósito eterno que hay en ti. Dios los ha colocado y encapsulado. Dile: Padre, aquí estoy dispuesto. Activa los dones en mi vida, Señor. Ayúdame a entrar y a salir, Señor, en estos dones.
fruto del Espíritu Santo se pueda madurar, Señor, en mi vida. Que se madure, Dios. Que se madure en mi vida, Señor. Oh Padre, lo anhelamos hoy. Lo anhelamos hoy, Dios. ¿Sabes? Pon la mano en la persona que está a tu lado en esta mañana. Pon la mano y ora por ella. Ora por ella. En esta dirección, Señor, activa los dones que hay en él o en ella. Ora por eso en esta mañana. Señor Jesús, activa, Señor. Es tan glorioso, es tan maravilloso entender la capacidad de la iglesia, el poder de la iglesia. Es tan poderoso poder en esta mañana decirte, sabes, no estás solo. Y fuera de que no estás solo, te dio poder. Te dio poder con los dones. Te dio un propósito allí. Te dio unas características especiales para ser usado en un cuerpo, para que lleves un evangelio de una manera diferente. Señor, activa los dones, Padre. Activa el fluir de tu presencia, Señor. Activa el fluir, Señor. Y que la iglesia se mueva y abra los ojos. Que la iglesia, Señor, tu iglesia no es una iglesia muerta. No es una iglesia, Señor, ciega, sorda y muda. Es una iglesia, Señor, viva. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia, Señor, con una herramientas, Señor, tan poderosas que el mundo no las tiene. Las tiene la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y lo que el mundo anhela, solo lo tiene la iglesia, Señor Jesús. Tal vez has anhelado el mundo, has anhelado las luces, has anhelado el oro, has anhelado el dinero, pero tienes algo más precioso, más poderoso dentro de ti, algo eterno, algo glorioso y grandioso, el Espíritu Santo dentro de ti, obrando, sanando, testificando, guiando, abriendo tus ojos. No hay nada más grande que eso en una vida. No hay nada más grande. Ven aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Por eso el Señor Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. Muévete, Señor. Porque vendrían hombres y mujeres Venga aquí tu reino, que harían cosas mayores que las que hizo Jesús. Y se moverían como Jesús. Y verían la vida como Jesús. Entenderían el corazón del Padre. Hablarían con el Espíritu Santo. Caminarían lo que Él les dijese que hicieran. Se moverían en los dones. Serían madurados en el fruto del Espíritu Santo. Hombres cimentados en la palabra de Dios, que no se dejan mover por emociones, por sentimientos, porque aquel me dijo, aquel no me dijo, aquel me dijo, aquel escuché. No, hombres que están cimentados en Cristo. Hombres que oirán cosas del hombre y entenderán que no es de Dios. Hombres y mujeres que oirán fábulas y falacias humanas, pero entenderán que no viene de parte de Dios, porque escrito está todo aquí. Dios va a madurar la iglesia.
porque el fruto se madura. Y Dios te va a levantar en el nombre de Cristo Jesús para edificación de tu familia, de la iglesia, de tu casa, de tus hermanos, de tus primos, de tu familia que necesitan dirección de Dios. Y Dios te ha puesto como una lumbrera allí. Estás equipado, ¿sabes? Es como si te fueras a un viaje y Dios colocara un morral y te dijera: necesitas esto, 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 esto y esto. Ahí lo tienes, úsalo. Estamos en tus manos, Cristo. Gracias por darnos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque este evangelio no es de pensamientos humanos, sino de poder, Señor, de poder. ¿Qué tal si lo cantamos por última vez hacia el cielo y le dice: no hay cielo, No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. tu reino, Señor. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, Los cielos están se abiertos. mueve aquí. En Padre ti Santo. está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo.